Marzo del año 2000. Bill Gates era el hombre más rico del mundo a cargo de la compañía tecnológica más grande del planeta, una de las empresas que había vivido el crecimiento más rápido en la historia de todos los Estados Unidos. Pero la situación, por muy bonita que suene, muy dulce que parezca, pues no era tan afortunada como uno puede imaginar. De hecho, en aquel mismo marzo, Gates estaba en medio de una mediación formal entre su empresa y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Microsoft corría un grave peligro y no le quedaba mucho tiempo. El juez Jackson había publicado sus conclusiones del caso, 207 páginas que no dejaban precisamente a Microsoft en buen lugar. Sin embargo, Microsoft tenía una última esperanza: el juez Posner. Resulta que Jackson había pedido a otro juez, un segundo juez, que actuara como mediador entre las dos partes para poder llegar a un acuerdo entre la empresa y el gobierno de los Estados Unidos sin arrancarse los pelos entre ellos, porque Jackson ya no podía más de todo el rollo, así que le pidió a Posner que se ponga en medio para intentar mediar la situación. Durante meses y meses, Posner se había reestudiado todo el caso de pies a cabeza. Cada semana se reunía con los abogados del Departamento de Justicia, con los abogados de Microsoft. Con Bill Gates también había hablado por teléfono, había hablado en persona, había revisado cada versión, cada prueba, había revisado todo lo que se había hecho los últimos 5 años, con el objetivo de escribir un acuerdo que el gobierno de Estados Unidos y Microsoft estuvieran de acuerdo y cerrar de una vez por todas este litigio. Ahora, Microsoft, casi saboteando el trabajo de Posner, pues ponía pegas a todas y cada una de las versiones del acuerdo. Semana tras semana se iban presentando borradores, pero ninguna de las partes parecía que iba a ceder. Hasta que finalmente llegó la versión 18, la oferta final del Departamento de Justicia. Ya no estaban dispuestos a seguir negociando. Bill Gates leyó la propuesta del gobierno, sabía ya que era su última oportunidad de salir de todo esto, pero las condiciones no le parecían buenas, así que lo rechazó, cometiendo uno de los errores más grandes que ha cometido según todo Silicon Valley y el gobierno de los Estados Unidos. Así fue como finalmente el juez Jackson declaró que había fracasado intentando llegar a un acuerdo entre el Departamento de Justicia y Microsoft, y como resultado final, pues el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia piden a Microsoft que se rompa en dos empresas distintas, haciéndole perder $200.000 millones en bolsa de un día para otro. Bienvenidos a una de las historias más largas, complejas, escalofriantes e impactantes de la historia de la informática, el caso antimonopolio de Microsoft. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Surfshark es un servicio de VPN. Su funcionamiento es muy simple. En lugar de conectarte de forma directa a los servidores de internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti. Esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos. También filtra anuncios no deseados y posible malware, y te permite conectarte con infinitos dispositivos, o sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa. Por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. Y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad. Utiliza el código de descuento NATE para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis. Gracias a Surfshark por patrocinar este espacio, y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Microsoft siempre estuvo algunos años más, otros años menos, bajo lupa del gobierno de los Estados Unidos, y el motivo principal es la ley Sherman Antitrust. La ley Sherman aparece en una época en la que los empresarios del mundo del petróleo se dieron cuenta de que si todos se ponen de acuerdo y todos unen las acciones de sus empresas petroleras, para crear así una única empresa padre que tiene todas las empresas que cuelgan de ella, pues esa empresa podía simplemente dominar el mercado. En 1882, 9 personas muy poderosas cedieron la propiedad de sus empresas a un único fondo del cual serían todos socios. Esas 9 personas controlaban 40 distintas empresas del sector petrolero, entre las que habían refinerías, distribuidoras, petroleras, comercializadoras, empresas de marketing, todo tipo de empresas que trabajaban en el sector del petróleo. Como todas esas acciones de las empresas ahora hacían parte de una sola organización, pues todo era de los mismos dueños, ¿no? Y por eso pues ya no tenían que competir entre ellas. Al contrario, se ponían de acuerdo para subir los precios y ganar más dinero a costa de los consumidores. No solo eso, sino que como controlaban gran parte de la cadena de producción, distribución, venta y todo eso, pues podían sabotear a todas las empresas que fueran externas a este grupo, ¿no? Por ejemplo, el distribuidor más grande de petróleo podía retrasar los pedidos de la marca de la competencia que no hiciera parte de este grupo y dar ventaja a la marca de petróleo que hace parte del grupo, y así asegurarse que todas las empresas que forman el grupo son las más exitosas del mercado, dejando atrás a las otras e incluso llevándolas a la quiebra. Este tipo de asociaciones se conoce como trust.
A finales de 1800, con la creación de la Standard Oil Trust, que es la que acabamos de mencionar del petróleo, es cuando el gobierno de los Estados Unidos dice, oye, igual deberíamos intervenir aquí, ¿no? Esto no debería de ser del todo legal. Así es como se crea la ley Sherman Antitrust, que tiene 8 secciones con lenguaje muy técnico y, bueno, para no hacerlo demasiado largo, lo que hace básicamente es prohibir cualquier tipo de conspiración o práctica de competencia desleal en el mercado, en la cual varias partes se ponen de acuerdo para dominar el mercado y echar a la competencia. ¿Os habéis fijado que Windows es prácticamente el único sistema operativo para PC? Es verdad que existe Linux, pero está claro que cuando hablamos de ordenadores personales, pues Microsoft tiene un dominio casi absoluto del mercado. Y esto es algo que lleva pasando prácticamente desde hace 40 años. ¿Cómo puede ser que todo gire alrededor de Windows? Pues déjame decirte que no es porque sean los mejores haciendo software, ni porque a nadie se le haya ocurrido competir con ellos. Es porque ellos han trabajado muy duro para, a lo largo de los años, convertirse en el único sistema del mercado y ser líderes en tantos sectores como les fuese posible, usando una estrategia de dominio de mercado que les ha llevado incluso a tener varios problemas legales, ¿no? Como el que vamos a ver hoy. Los problemas serios empezaron en primavera de 1996 por mano de 2 abogados especializados en antimonopolio, Susan Creighton y Gary Reback. De ahora en adelante les llamaremos Susan y Gary. Estos 2 abogados fueron contratados por Netscape para contarle al mundo, ya como un intento desesperado, todas las formas en las cuales Microsoft había intentado cargarse su empresa. Susan era la más modesta de los 2, tenía grandes dotes literarias, era una persona reflexiva y solo hablaba cuando tenía algo importante que decir. Gary, por otro lado, pues era una persona bastante retorcida, impulsiva y obsesiva, que muchas veces pues perdía credibilidad incluso por la agresividad de sus acusaciones y tenía una cierta falta de capacidad de poder explicar y argumentar sus motivos, ¿no? De hecho, se le conocía como el tío al que le pagaban por quejarse de Bill Gates. Gary había vivido cómo Microsoft había llevado decenas de empresas a la bancarrota y se sentía como un justiciero que tenía que cazar a esa ballena. Ok, Netscape contrata a estos 2 abogados y durante los próximos 3 meses, Susan, con la ayuda de Gary y su marido también, que era profesor y hacía gráficos y tablas, escribe un tratado técnico sobre cómo los últimos 20 años Microsoft había usado tácticas de competencia desleal. Un artículo de 222 páginas al que le pusieron el título de La reciente conducta anticompetitiva de Microsoft Corporation. Microsoft se consideraba a sí misma como una empresa altamente innovadora y vanguardista, que con su creatividad y visión dominaba el mundo de la tecnología. Pero la realidad no era del todo así. Bill Gates y Paul Allen, 2 amigos de infancia, empezaron la empresa creando programas para microcomputadores. Microcomputadores es como se le llamaba en su época a los primeros ordenadores para uso doméstico. En aquel momento, hacer pequeños programas para microcomputadores era una idea de negocio bastante innovadora. Normalmente quien compraba este tipo de ordenadores es porque ya sabía programar y realmente no había una verdadera necesidad de software, ¿no? De comprar software. De hecho, ni siquiera estaba del todo claro que alguien fuese a necesitar un ordenador en su casa, ¿no? En esa época era un poco raro, era algo para empresas. Pero con los años la industria empezó a darse cuenta de que estos ordenadores personales para la gente común era algo que iban realmente en serio y que valía la pena meterse en ese mercado. Y cuando digo la industria, en realidad me refiero a IBM. IBM era el gigante de la informática en aquel momento, era el líder de todo lo relacionado con ordenadores, menos de esta nueva tendencia de los microcomputadores, de la que se estaba de hecho quedando fuera. Ahí fue cuando IBM inventó el PC, Personal Computer. Sí, el Personal Computer era el nombre comercial del microcomputador que inventó IBM para meterse en el mercado. Pero esta historia ya la vimos en el vídeo de ¿por qué es este teclado el mejor de la historia? Bueno, en ese vídeo ya hemos hablado un poco de la historia de IBM, de cómo se mete en el mercado, de cómo crea el PC, y etcétera, etcétera. Así que si la queréis ver, os recomiendo ese vídeo muchísimo. Como IBM estaba llegando muy tarde a la fiesta, necesitaba desarrollar su PC lo más rápido posible. Así que en lugar de crear sus propios componentes, usó componentes de todo tipo de fabricantes. Y en concreto para el sistema operativo, que era el software con el que la gente iba a poder interactuar con este ordenador, pues recibieron una propuesta muy interesante de un joven llamado Bill Gates. La propuesta era licenciar su sistema operativo MS-DOS para que viniese ya preinstalado en cada PC que IBM iba a vender. Sistema operativo que, por cierto, Microsoft no tenía. ¿De dónde lo consiguieron? Pues se lo compraron a otra empresa que se llamaba Seattle Computer Products. Esta empresa, Seattle Computer Products, pues había hecho un kit que vendía con un procesador y alguna cosita más, y para tener algún sistema operativo ellos habían programado este 86-DOS. Microsoft lo que hizo fue comprarle a esta gente una licencia de distribución, o sea que podían modificar un poco el código y venderlo para otro tipo de procesadores que ellos quisieran.
En aquella época no todos los procesadores eran compatibles entre ellos, como hoy en día. Así que Microsoft compra esta licencia, modifica el código del sistema operativo de este 2, le llama MS2, o sea, Microsoft 2, y básicamente se dedican a adaptarlo para el PC de IBM. IBM supervisa esta adaptación, piden más de 300 cambios al código hasta que al final acepta la versión como válida, como totalmente aceptable para sus PCs, escriben un manual de usuario y entonces es cuando Microsoft, ya que está segura 100% de que IBM va a comprar el sistema operativo, que lo van a distribuir, pues va a hablar con esta gente y les compra todos los derechos de 86.2 por $50.000 a Seattle Computer Products. Obviamente IBM no sabía que Seattle Computer Products existiera, ni tampoco Seattle Computer Products sabía que estaban adaptando su sistema operativo para IBM. De esa manera fue como Bill Gates convirtió esa compra de $50.000 en un acuerdo por $430.000 con IBM. Y así es como nace IBM PC2. Pero Bill Gates no vendió MS2 a IBM, sino que lo licenciaron, guardándose los derechos para volver a licenciárselo a otra empresa. O sea, el PC de IBM venía con MS2, pero aparte, Microsoft, si quería, podía hablar con otra empresa, HP, Compaq, quien sea, para que sus ordenadores también viniesen con MS2. O sea, tenían el derecho de distribución, lo cual a IBM le pareció incluso buena idea porque la mismísima IBM había estado luchando durante décadas y décadas contra el gobierno de los Estados Unidos por casos antimonopolio, y como no querían tener más problemas, ya estaban hasta arriba, pues por las dudas es como, bueno, tú es tuyo, haz lo que quieras con él, nosotros aquí tenemos licencia, pero no es ningún monopolio esto, ¿vale? Para que el gobierno se quede tranquilo. Además, Microsoft iba a cobrar por cada PC vendido, y gracias a ese acuerdo tan bien planteado, la empresa se ingresaría $140 millones en los siguientes 5 años. Estaba claro que Bill Gates pues era un genio de los negocios, o sea, no hay otra forma de decirlo. Había hecho un acuerdo millonario con la empresa más importante de la informática, con un programa que ni siquiera había hecho él, sino que se lo había comprado a otro tío por un precio mucho más bajo del que luego lo había vendido. Y además se había quedado con los derechos de vender dos a cualquier otra empresa. La parte más desconocida de esta historia es que Seattle Computer Products demandó a Microsoft por engañarles y ocultar el acuerdo con IBM, que ya estaba en curso antes de que comprasen ni siquiera los derechos de 86.2, y ganó el juicio recibiendo $1 millón por parte de la empresa de Bill Gates. Y había otro pequeño problema más con este MS2, y es que Seattle Computer Products había copiado descaradamente DOS de otro sistema operativo que se llamaba CP/M. Ok, estamos en los años 80 y los PCs se usan con comandos. No existen ni ventanas, ni mouse, ni nada por el estilo. En el mundo de los PCs, como hemos dicho ya, el sistema operativo principal era MS2. ¿Cómo se usaba? Bueno, pues por ejemplo, si querías saber qué había dentro de una carpeta, tenías que teclear el comando dir, que te suelta pues toda la lista de archivos. O por ejemplo con cd y el nombre de la carpeta entras dentro de una carpeta. Ahora, como os dije antes, DOS estaba inspirado en CP/M. Todos y cada uno de los comandos que tenía DOS habían sido copiados descaradamente de CP/M. Era un clon más barato, más simple y con más errores también. Lo que no os conté es que Gary Kindle, de Digital Research, que era el creador de CP/M, era amigo de Bill Gates. Y por lo que se sabe, ellos habían hablado de que Bill no se metería en el mercado de los sistemas operativos si Gary no se metía en el mercado de los lenguajes de programación. Bueno, lo típico, un acuerdo entre caballeros. ¿Por qué lenguajes de programación? Bueno, porque Microsoft en ese momento hacía eso. Bill, sabiendo que DOS era una copia de CP/M, hizo todo ese acuerdo con IBM que os he explicado antes. Básicamente no es que se metiera en el mercado de los sistemas operativos, es que directamente compró un clon del sistema operativo de su amigo. Kindle se sentía profundamente traicionado. Intentó demandarles por plagio, pero no podía hacer nada, porque Microsoft tenía el apoyo de IBM y él no tenía ni el dinero ni los abogados de estas dos empresas juntas. Así que pensó, ok, haré un sistema operativo mejor que DOS. De hecho, mi CP/M ya es mejor que DOS. Es más completo, tiene menos bugs y funciona más rápido. Es mejor en todos los aspectos posibles. Pero aún así no triunfó, porque DOS venía gratis con los PCs, básicamente. Aún así, Kindle no se dio por vencido. Quería devolvérsela al señor Gates como fuese, así que creó DR2, un clon exactamente igual que MS2, y lo sacó a la venta en 1988 con una cosa que MS2 no podía hacer en aquel momento: soporte para discos duros grandes y un manejo de RAM súper eficiente. Esto es algo que de hecho hacía mucha falta en la época, porque con MS2 solo podías utilizar un disco duro de hasta 32 megabytes, que para el momento no estaba mal. Pero oye, ya empezaban a haber discos duros más grandes y para bastantes personas empezaba a ser un problema. En 1990 DR2 5.0 sale a la venta, con mejor manejo de memoria, nuevos comandos, más eficiencia y en general
muy superior a lo que Microsoft tenía que ofrecer en aquel momento. No hacían realmente marketing, pero sí que las revistas especializadas, dependientes de las tiendas y en general la gente metida en el sector lo empezaba a recomendar, básicamente porque lo consideraban mejor. Y poco a poco se empezó a convertir en un éxito, a base de básicamente hacer un sistema operativo superior al que estaba haciendo Microsoft. Parecía que la estrategia de Kildall para vengarse de Gates, después de tanto tiempo, empezaba a tener sus frutos. Como a DR2 le iba tan bien, apareció Novell, una empresa de software empresarial de redes que quería cargarse a Microsoft, como todos en aquella época, y DR2 le parecía un buen comienzo. Novell iba a modificar DR2 sin meterle utilidades de red y varios programas que harían que un PC con MS2 al lado de ellos fuese poco más que un juguete. Microsoft empezaba a estar ya bastante preocupado. A lo largo de los años había visto la amenaza y había ido copiando tantas características de DR2 como pudo. Copiaron el soporte de discos grandes, copiaron los comandos y ahora incluso iban a sacar una nueva versión con un montón de cosas. Estaban tan asustados que después de la compra de Novell a DR2 intentaron comprar Novell, pero no lo consiguieron. Lo que realmente hizo recorrer un escalofrío en la espalda de Bill Gates fue la noticia de que Novell estaba llegando a un acuerdo con IBM para que los PCs de IBM empezasen a venir con DR2 de Novell en lugar de Microsoft MS2. Sin embargo, Microsoft tenía una última carta que jugar. En ese momento Microsoft ya había sacado Windows. Windows estaba haciendo una revolución, estaba arrasando con todos los sistemas que habían existido hasta la fecha, y Bill tenía muy claro que este iba a ser el futuro, que iba incluso a suplantar a MS2. Lo acabaría suplantando, sí, eventualmente, pero en aquel momento Windows no era un sistema operativo completo, sino que lo instalabas y lo ejecutabas encima de MS2. O sea, tú encendías tu PC, el PC cargaba MS2 y ahí tú escribías un comando para abrir Windows. Windows era compatible con MS2 y DR2 tenía todos los mismos comandos y tecnologías que MS2, por lo que los programas de MS2 corrían sin problemas en DR2. DR2 podía ejecutar Windows sin ningún problema. Pero de repente en 1992 Microsoft saca la última beta de Windows 3, la 3.1, que fue la beta final de una de las mejores y más populares versiones de Windows, el Windows 3.11. Pero solo unos pocos usuarios tenían acceso a esta beta: la prensa, las tiendas y los desarrolladores, porque básicamente era una beta. Como os dije antes, mucha de esta gente usaba DR2 y de repente cuando intentaban ejecutar Windows les aparecía un mensaje de error bastante extraño. Como es normal, como imaginaréis, la gente de DR2 nunca recibió ninguna copia de la beta de Windows 3.1, pero al final la consiguieron hablando con otras personas que estaban en este programa de beta, así que rápidamente sacaron una actualización de DR2. La llamaron actualización Business y básicamente lo único que hacía era que Windows funcionase correctamente. Resulta que Windows era perfectamente compatible con DR2, pero Microsoft había puesto un código especial, encriptado y muy bien escondido, que lo único que hacía era detectar si se estaba ejecutando en DR2 o en cualquier otra versión de DOS que no fuese Microsoft 2, y hacía que si no estábamos en MS2, Windows no arrancase dando un mensaje de error. Ahora, el problema es que en la época pues no era tan común tener internet y mucha gente no podía descargarse la actualización de DR2, así que el daño ya estaba hecho, y el mismo hecho de que DR2 hubiese sacado una actualización pues daba a entender que los defectos, los problemas que había por los cuales Windows no corría, eran de DR2. Así fue como en una época en la que actualizar y cambiar de sistema no era tan fácil como ahora, muchos fabricantes, tiendas y usuarios, por miedo a errores y para asegurarse que todo funcionase lo mejor posible con el nuevísimo Windows, decidieron volver a MS2. Y de repente las ventas de DR2 bajaron de 15 millones de dólares a 1,4 millones, o sea, 10 veces menos. ¿El golpe final sobre DR2? MS2 6 venía directamente integrado con Windows 95, o sea, Windows ya no era solo un programa de ventanas que corría encima de MS2. Ahora los dos eran un pack, eliminando totalmente del mapa a DR2. Este fue un cambio de paradigma muy importante. Antes el sistema operativo era DOS y Windows era un gestor de ventanas pues muy famoso, pero ahora Windows y DOS eran un único pack. Tenías que pasar por el aro sí o sí. Y esto, junto con el código de error falso para DR2, fueron las bases del primer caso antimonopolio contra Microsoft. Este caso se alargó hasta el año 2000 y acabó bastante mal, con Microsoft pagando 280 millones de dólares como parte de un acuerdo. Acuerdo porque básicamente Bill tenía otro problema entre manos, uno que le habían traído Susan y Gary, y en ese momento no podía lidiar con tantos frentes.
Historias como esta que os acabo de contar de DR2, de hecho, hay decenas. La estrategia de Microsoft era que no les bastaba con ser los reyes en los sistemas operativos, sino que querían dominar tantos mercados de software como les fuese posible. Cuando algo parecía que empezaba a triunfar en el mundo del software, algún programa nuevo, algo por el estilo, pues Microsoft intentaba comprar la empresa líder del sector. Normalmente, como es normal, no lo conseguía, así que compraba algún competidor, cualquiera realmente. Sacaba una versión modificada bajo el nombre de Microsoft y a partir de ahí pues empezaba a destruir a todo el resto como fuese, cortando todas las vías de distribución o todo lo que fuese posible. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, WordPerfect, que era el editor de texto más utilizado en Windows, pero acabó siendo eclipsado por Microsoft Word. Hoy en día, ¿cuál conocéis? Pues Word. WordPerfect ya no se acuerda nadie. Pero si os ponéis a buscar reseñas de aquella época, pues veréis que todo el mundo decía que WordPerfect era mucho mejor programa que Microsoft Word. Lo que pasa que Word venía muchas veces en paquetes con programas junto con Windows y a veces hasta ya instalado dentro del equipo. ¿Para qué vas a ir a una tienda y te vas a comprar el WordPerfect si te puedes comprar un ordenador que ya tiene Word instalado? Además, instalar en aquella época no era tan fácil como hoy en día. Pasó exactamente lo mismo con las hojas de cálculo. Las primeras eran de Lotus, pero una vez más quedaron eclipsadas por un programa que no era mucho mejor, pero que tenía al gigante detrás, Microsoft Excel. Como dijo textualmente el fundador de Netscape, cualquier empresa que tuviese éxito y que creara software tenía básicamente dos opciones. Una era que Microsoft copiara lo que tú hiciste y lo hiciera mejor. O dos, que Microsoft te comprara. Eran el gorila de 300 kilos. 800 Pound Gorilla es una expresión americana del mundo de los negocios que define la situación a la perfección. ¿Dónde se sienta un gorila de 300 kilos? Pues donde le da la gana, es un gorila de 300 kilos. Gary estaba empeñado en atrapar a ese gorila, y hubo una vez de hecho que estuvo muy cerca. Microsoft, en una de estas de las suyas, dijo: voy a ser el líder también del software de contabilidad. Compró una de las empresas de software de contabilidad que existía en aquel momento y creó Microsoft Money. Porque es que Microsoft además ni siquiera hacía sus programas, o sea, se limitaba a comprar empresas que les iba más o menos bien y les ponía a Microsoft delante en el nombre. Microsoft Money estaba teniendo éxito, pero había otra empresa que estaba teniendo aún más éxito, una empresa llamada Intuit, que era prácticamente la que dominaba el mercado en contabilidad y pago de impuestos. Cuando Microsoft estuvo a punto de comprar Intuit, Gary escribió todo un tratado sobre cómo Microsoft se iba a convertir en la empresa que iba a controlar y dominar toda la contabilidad de las empresas de los Estados Unidos, haciéndose prácticamente con el 100% del mercado del software de contabilidad. Y ahí fue cuando el Departamento de Justicia pues sí que le hizo caso, dijo: hostia, esto sí que pinta un poco mal, aquí esto puede ser un poco peligroso, vamos a detener la compra. Y así fue como Gary por fin tuvo su primera victoria contra Microsoft. Después de este caso, los enemigos de Bill ya tenían una puerta a la que picar cuando hubiese algún tipo de problema. Y no pasaron ni siquiera 2 meses antes de que ese teléfono volviera a sonar. Esta vez la cosa se había puesto aún más seria. Gary recibió una llamada del presidente de una empresa con la que su firma había empezado a trabajar hace muy poquito, Netscape. Resulta que ese mismo día un equipo de ejecutivos de Microsoft había visitado las oficinas de Netscape, se había reunido con ellos y les había ofrecido una relación muy especial. Les habían propuesto que si Netscape a partir de ese día abandonaban su mercado principal, no competían con Microsoft en ninguna otra área, aceptaban que Microsoft invirtiera en Netscape y además que alguien de Microsoft hiciera parte de su junta directiva, todo les iría de maravilla. Si no, pues que ya se podían ir preparando para su extinción. El fundador de Netscape, nada más salir de esa reunión, lo primero que hizo fue llamar a Gary para avisarle de que se fuera preparando para la batalla. Microsoft iba a ir a por ellos.